Vamos a pasar a hablar ahora entonces de presión arterial y posteriormente de los mecanismos de regulación. Bueno, a lo largo de la clase vamos a hablar de presión arterial sistémica para diferenciarla de la presión arterial a nivel del circuito pulmonar. Tengamos en cuenta que cuando se produce la contracción ventricular, o sea, la contracción del ventrículo izquierdo, se genera una gran presión. Y esa presión actúa como la fuerza, ¿sí? La fuerza motriz que permite que la sangre fluya a través de todo el aparato cardiovascular. Bueno, vamos a analizar el concepto que expresamos en la diapositiva anterior. Fíjense, acá en la parte A, en el panel A, se está produciendo la contracción ventricular. Obviamente la válvula aórtica está abierta y la sangre es eyectada hacia la aorta. La aorta dijimos que era una arteria sumamente elástica y que puede expandirse fácilmente. Entonces, la arteria se expande y almacena la presión, ¿sí?, que trae esa sangre en sus paredes elásticas. ¿Qué ocurre cuando se produce la relajación ventricular? Bueno, la válvula obviamente está cerrada y las paredes, ¿sí?, de la aorta, que estaban almacenando la presión, sufren lo que se llama el retroceso elástico, es decir, tienden a volver a la situación inicial y toda esa presión que tenían almacenada en sus paredes es transferida a la sangre, permitiendo de esa manera que la sangre circule a lo largo de todo el sistema circulatorio. Ahora bien, como sabemos, ¿sí?, la función del corazón, ¿sí?, de la bomba del corazón es cíclica, ¿sí? Tenemos una sístole y una diástole. Por lo tanto, las presiones, ¿sí?, van a variar, van a oscilar entre un valor en sístole, que es la presión arterial sistólica, 120 milímetros de mercurio, y una en diástole, que es la diastólica, 80 milímetros de mercurio. De manera que la presión arterial va a variar en función del ciclo cardíaco, ¿sí? Y esa variación se pone en evidencia, ¿sí?, en lo que se llama la onda de presión o la onda de pulso. Aquí tenemos representada la onda de presión y vemos que la presión arterial es variable a lo largo del ciclo cardíaco. Si graficamos presión en función del tiempo, podemos observar entonces esta onda de presión, la cual fluctúa entre valores de 120 y 80 milímetros de mercurio. A la máxima presión, o sea 120, es la que denominamos presión arterial sistólica y se registra durante la sístole. Y la presión mínima, o sea la de 80, es la llamada presión arterial diastólica y es la que se registra inmediatamente antes de la fase de la expulsión sistólica. La diferencia entre ambas presiones, sistólica y diastólica, es lo que denominamos presión diferencial. Aquí también aparece lo que se llama presión arterial media, que es un concepto que vamos a definir en la próxima diapositiva. La presión arterial media, como pueden ver aquí, no es la sumatoria de la diastólica y la sistólica dividido 2, sino que es la presión diastólica más 1/3 de la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Si esto lo llevamos a números, la presión arterial media tiene un valor de 93 milímetros de mercurio. O sea que tiene un valor aproximado o más cercano a la diástole, porque la diástole dura casi el doble que la sístole. Pero más allá de esta fórmula, sí que ha sido obtenida por un método complicado que se llama método de planimetría, donde se analizan las áreas bajo la curva de las distintas curvas de presión a lo largo del ciclo cardíaco, ¿sí? Es un método muy complejo, ¿sí? No me interesa tanto que conozcan esta fórmula en particular, sino que conozcan el concepto, o sea, qué quiere decir o qué significa, ¿sí?, fisiológicamente, desde el punto de vista fisiológico, la presión arterial media. La presión arterial media es el valor de presión que permite, como dice aquí, que asegura la perfusión de los tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Que es la presión arterial que permite que llegue a los tejidos la cantidad de sangre que ese tejido necesita. Es la sangre necesaria para irrigar ese tejido. Entonces, la presión arterial media es ese valor, el valor que me asegura que todos los tejidos estén perfectamente perfundidos e irrigados. Aquí tenemos representada nuevamente la onda de presión, pero está graficada la onda de presión a lo largo de los distintos lechos vasculares. A nivel de las arterias podemos observar la presión sistólica en valor de 120 y la diastólica en 80.
También está representada la presión diferencial o la presión de pulso, como la diferencia entre la sistólica menos la diastólica, y la curva rosada que atraviesa las distintas ondas de presión representa la presión media, que recordemos es la presión necesaria para perfundir correctamente los tejidos. Podemos observar que más allá de las arterias, ya entrando en la zona de arteriolas y capilares, ¿sí?, la presión va descendiendo. ¿Por qué desciende la presión? Porque disminuye, ¿sí?, o se pierde energía. ¿Por qué se pierde energía? Porque hay resistencia al flujo. Esta resistencia está ofrecida por los vasos y también se debe al rozamiento que existe entre las células de la sangre. Entonces, eso hace que la presión, ¿sí?, vaya descendiendo a medida que nos acercamos a la aurícula derecha. Ahora bien, llegamos al lecho venoso y esa sangre tiene que ascender cuesta arriba para llegar a la aurícula derecha. ¿Cómo lo hace? A la izquierda tenemos graficada, ¿sí?, una piernita, ¿sí?, con las venas que poseen válvulas, lo que van a permitir que el flujo sea unidireccional, o sea, nos van a asegurar que el flujo sea unidireccional, y esta vena está rodeada por músculo esquelético, ¿sí? En este caso son los gemelos. Entonces, ¿cómo hace la sangre para ir cuesta arriba? Bueno, se utiliza lo que se llama la bomba muscular esquelética, es decir, cuando los músculos se contraen, ¿sí?, comprimen la vena, que es lo que se ve en la segunda pierna, comprimen la vena y eso permite, la válvula se abre entonces porque al comprimir la vena, esto le da una cierta presión a la sangre, se abre la válvula, ¿sí?, y de esa manera va ascendiendo la sangre hasta llegar a la aurícula derecha.